Bienvenidos a este nuevo video. Desarrollaremos en esta ocasión ejercicios sobre carga eléctrica y campo eléctrico aplicando la ley de Coulomb. Veamos este ejemplo. En las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales fijas cuyos valores son 2 microcolombios, menos 4 microcolombios y 7 microcolombios. Las cargas están ubicadas en los vértices del triángulo que tiene como lado 0.5 metros. Se nos pide calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga Q3. La carga Q1 y la carga Q3 son de valores positivos y la carga Q2 negativa. Para ello, pues lo que vamos a ver es qué influencia tienen las demás cargas sobre el punto donde se nos pide analizar la fuerza. La carga Q1 ejerce sobre la carga Q3 una fuerza de repulsión debido a que ambas son positivas. Entonces, la fuerza 1,3 es la fuerza ejercida de la carga Q1 sobre la carga Q3. La carga Q2 ejerce sobre la carga Q3 una fuerza de atracción porque ambas tienen signos contrarios. La fuerza 2,3 es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar los módulos de cada una de estas dos fuerzas y luego sumarlos vectorialmente para encontrar la fuerza total sobre la carga 3. Aplicando la ley de Coulomb, pues la fuerza 1,3 sería la constante K por el producto de las cargas involucradas Q1 y Q3 dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa. Dicho de otra manera, F1,3 es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por el producto de sus cargas Q1 y Q3 entre la distancia que las separa R al cuadrado. Sustituyendo y desarrollando la expresión nos da un resultado de 0,503 newton. De igual manera, calculamos la fuerza ejercida entre las cargas 2 y 3. De igual manera, da como resultado 1,01 newton. Luego, para calcular la fuerza total, lo que haremos es descomponer cada una de estas fuerzas individuales en sus componentes rectangulares y sumar por aparte cada uno de sus componentes. Entonces, para calcular la componente Fx, lo hacemos de esta manera. La fuerza 1,3 multiplicada por el coseno de 60 grados más la fuerza 2,3 por el coseno de 60. Esto nos da un valor de 0,755 newton. De igual manera, calculamos la fuerza, la componente en Y. Nos da un resultado de menos 0,436 newton. Menos 0,436 newton. Entonces, sumándolos vectorialmente, pues nos da un resultado así. La fuerza que siente la carga 3 se dirige en esta dirección y tiene un valor de componentes de 0,755 en I y 0,436 negativos en J. Expresado en forma polar, pues su magnitud sería 0,872 newton y describe un ángulo de 330 grados, o sea, menos 30 grados con respecto al eje de las X. Ok, veamos otro ejemplo. Dos esferas pequeñas con cargas más 3Q y más Q están fijas en los extremos de una varilla aislante horizontal que se extiende desde el origen hasta el punto X igual D. Tenemos a la izquierda esta carga con un valor de 3Q y a la derecha de la varilla esta otra carga con valor de más Q. Sobre la varilla aislante hay una tercera carga que puede deslizarse sobre ella. La pregunta es, ¿en qué posición deberá estar esta tercera esfera para estar en equilibrio? Es decir, que no se mueva. Es decir, de otra forma, que la sumatoria de sus fuerzas sea igual a 0. Dependerá en todo caso
para darle solución de ver qué valor tiene la carga, es decir, si es positiva o es negativa. En cualquiera de ambos casos, sea positiva o negativa, la magnitud de la fuerza que ella siente es la misma. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a decir que la carga tercera, la carga que se mueve, es de valor positivo. Entonces designaremos la primera carga, la de la izquierda, como Q1, la de la derecha como Q2 y la carga móvil, la Q3. Nos pide en qué posición deberá estar la tercera esfera para que esté en equilibrio. La distancia entre Q1 y Q2 es D. Entonces, nosotros podemos decir, si la distancia total es D, podemos designar la distancia entre la carga Q1 y Q3 como X. Por lo tanto, la separación que está entre la carga Q2 y la carga Q3 es la distancia total restándole el valor de X, o sea, D menos X. De esta manera podemos observar que la carga 3 influenciada por la carga 1, pues como ambas son positivas, es una fuerza de repulsión dirigida hacia la derecha. Esta es la fuerza 1,3, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. De igual manera, la carga Q2 ejerce una fuerza de repulsión, entonces en este caso se orienta hacia la izquierda, y la designamos como F23, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es una suma de fuerzas. Entonces, la fuerza total sería la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 3 más la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 3. Hay que notar que la fuerza 2,3 es negativa. Por esa razón le ponemos menos I a su vector unitario. Y tome nota que estamos trabajando nada más en una sola dimensión. Por eso solamente tomamos el vector unitario I. Entonces, para que la tercera carga esté en equilibrio, la sumatoria de estas dos fuerzas nos debe dar 0. La sumatoria de fuerzas en la carga 3 o fuerza total nos debe dar 0. Entonces, despejándonos, pasando esto al lado derecho, despejando la expresión, nos queda así. Que la fuerza ejercida 1,3 es igual a la fuerza 2,3. Ok, la separación que está entre las cargas 1 y 3 es X. Por eso tenemos X al cuadrado. Y la separación que existe entre las cargas 2 y 3 es D menos X. Entonces, en esta expresión podemos ver que se puede cancelar la constante en ambos miembros, así como también la carga 3 que se encuentra en ambos miembros. Entonces, nuestra expresión final aquí nos quedaría de esta manera. Q1 sobre X cuadrado es igual a Q2 sobre D menos X al cuadrado. Despejando, pasamos el Q2 a la izquierda y los denominadores hacia su miembro opuesto. Entonces nos da una expresión Q1 sobre Q2 por D menos X al cuadrado igual a X al cuadrado. Pero nosotros sabemos también que la carga Q1 equivale a 3 veces Q. Y la carga Q2 tiene un valor de Q. Entonces, sustituyendo los respectivos valores, ahora nosotros podemos cancelar. Se cancelan las Q y nos queda esta expresión. 3 veces D menos X al cuadrado igual a X al cuadrado. Ok, entonces resolvemos la expresión, sacamos raíz cuadrada en ambos miembros de la expresión de esta forma. Raíz al miembro izquierdo, raíz al miembro derecho. Raíz cuadrada de un cuadrado es el elemento. Entonces la expresión se nos convierte en raíz cuadrada de 3 por D menos X por igual a X. Distribuyendo la raíz de 3, pues nos queda esta expresión. Y despejando la X, pues nos da como resultado que
X es igual a raíz de 3 entre 1 más raíz cuadrada de 3 por D. Entonces, esta es la expresión final, ¿no? Si sustituimos los valores que tenemos por ahí, pues nos daría, realizando la operación, X igual a 0,634D, ya sea esta o esta, la respuesta que usted quiera tomar. Quiere decir que la carga 3, para que esté en equilibrio, debe estar ubicado a una distancia desde la carga 1 de 0.634 por la distancia total. Ok, veamos un tercer ejemplo. Para la distribución de cargas de la figura en forma de cuadrado del lado A, encuentre el valor del campo eléctrico en el centro del cuadrado. Ok, tenemos 4 cargas ubicadas en las aristas del cuadro. La separación del cuadrado del lado es A. Y la carga Q1 es igual a 2 veces la carga Q2, que es igual a 3 veces la carga Q3, que es igual a 4 veces la carga Q4, y todas la carga Q1 es igual a 1 pico coulombio. La separación es de 1 milímetro. Ok, entonces para desarrollar la expresión, pues lo que vamos a hacer es hacer un análisis vectorial. Analicemos cómo se comportan cada uno de los vectores ejercidos por las fuerzas entre pares de cargas. Es decir, se nos pide calcular el valor del campo en el centro. Muy bien. Entonces en el centro la carga Q1 ejerce un campo eléctrico dirigido en esta dirección. En este mismo punto la carga Q2 ejerce un campo eléctrico en esta dirección. De igual manera la carga 3 y la carga 4. Así. Entonces, la carga Q1 ejerce un campo eléctrico en esta dirección. La carga Q2 lo ejerce en esta dirección. La carga Q3 acá y la carga Q4 acá. Entonces podríamos calcular nosotros cada uno de los campos eléctricos en forma individual y luego aplicar el principio de superposición y calcular el campo eléctrico total. Entonces, de esta manera podemos calcular el campo E1 por definición. Se calcula como 1 entre 4pi por Q entre R al cuadrado, donde R es la separación. El campo E2, la misma expresión, cambiando el valor de la carga. Pero, recuérdese que tenemos estos valores de la carga. Entonces, Q1 es igual a 2 veces Q2. Entonces, en lugar de Q2, puede despejar. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, Q2 es igual a 1 medio de la carga Q1. Entonces, lo puede reemplazar así. Así. Ok, esta expresión es esta misma. Entonces, es como que usted dijera 1 medio por el campo ejercido por la carga 1. Esta configuración se logra por los valores que tienen las cargas individuales. De igual manera, calcula entonces el campo ejercido por la carga 3, que sería la constante por la carga entre la separación al cuadrado. Pero la carga Q3, en la carga Q3, es 3 veces. La carga 1 es 3 veces la carga Q3, entonces el 3 se está multiplicando, pasa a dividir, y ocurre casi lo mismo que la expresión anterior. Entonces nos quedaría 1/3 de la carga Q1. Entonces el campo 3 es 1/3 del campo 1. También el mismo análisis se puede hacer para la carga 4. La carga Q1 es 4 veces la carga Q4. Entonces el 4 está multiplicando, pasa a dividir, entonces sustituyendo la expresión nos queda así. Entonces el campo ejercido por la carga 4 es igual a 1/4 del campo ejercido por la carga 1. Ok, nótese que si el lado del cuadrado conformado por las cargas tiene una longitud A, entonces nosotros podemos calcular esa separación.
como es un cuadrado, entonces el radio o la separación al cuadrado, como que fuera la hipotenusa, es igual a los catetos al cuadrado sumados. A entre 2 al cuadrado más A entre 2 al cuadrado, pues nos da un total de A al cuadrado entre 4. Entonces R, que es la separación que existe desde cada una de las cargas hasta el centro del cuadrado, es A cuadrado sobre 4. Entonces, tomando esto como rigor, ¿verdad? Como dato principal, sustituimos en la expresión de los campos. Ya sabemos entonces que la R al cuadrado es igual a al cuadrado entre 4. Ok, entonces esta era nuestra expresión original. El campo eléctrico es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 Q1 sobre R al cuadrado. Entonces, sustituyendo el valor en vez de R al cuadrado, colocamos la A al cuadrado entre 4. Ok, simplificando la expresión, ¿no? Simplificando la expresión, pues nos queda Q1 entre pi por epsilon al cuadrado por A al cuadrado. Sustituyendo los valores y desarrollando la expresión, pues nos da un valor de 35.967.22 newton sobre colomio. Este es el campo ejercido por la carga 1 sobre el centro del cuadrado. De igual manera, sustituyendo para la expresión que obtuvimos del campo ejercido por la carga 2, nos daba que era un medio de la carga del campo 1. Entonces sería un medio de esta, pues sustituyendo en la expresión, sería como un medio esta expresión que nos dio. Entonces nos da un resultado de 17.983.61 newton por colomio. El mismo procedimiento aplicamos para el campo 3. Entonces sería un tercio del campo 1. Nos da un total de 11.989.07 newton sobre colomio. Y también para el campo 4, que sería un cuarto del campo 1, es decir, un cuarto de eso, nos da un total de 8.991.80 newton sobre colomio. Entonces ya tenemos las magnitudes de los 4 campos ejercidos sobre el centro del cuadrado por cada una de las cargas ubicadas en los extremos del cuadrado. Ok, a partir de aquí, pues entonces haremos la suma vectorial. Ya tenemos el valor del campo E1, tenemos el valor del campo E2, el valor también del campo E3 y el valor del campo E4. Tenemos los valores que acabamos de calcular. Ok, y a partir de ahí, pues hacemos un análisis vectorial. Hacemos un análisis vectorial en el centro del cuadrado. Ya lo habíamos analizado al principio del problema. Ok, entonces calculemos, ¿no? ¿Cuál va a ser el campo total ejercido en el centro del cuadrado? Bueno, como descomponemos el vector en sus dos componentes rectangulares, componente Y y componente J, hacemos una sumatoria de las componentes en X y una sumatoria de las componentes en Y y ya obtenemos el vector total. Entonces, algo así, ¿no? El campo total componente X es la suma de los 4 componentes de los 4 campos ejercidos por las 4 cargas, replicado para la componente Y. Componentes X, componente Y. Entonces lo que hay que calcular es cada una de esas componentes. Tenemos la magnitud. Entonces lo que necesitamos es el ángulo que forma cada uno de los vectores. Ok, si trazamos ahí nuestro plano cartesiano, pues entonces para el primer campo eléctrico aquí se nos forma un ángulo de 45 grados. Para el campo ejercido por la carga 2, ok, entonces también son 45 grados, ahí lo puede observar. Para el campo ejercido por la carga 3, pues nos da un ángulo de 135 grados. Y para la carga ejercida, el campo ejercido por la carga 4, nos da un ángulo de 225 grados. Todo esto es porque como el cuadrado, pues los lados son iguales, ya lo sabe usted.
Entonces aquí nos resta nada más multiplicar por los cosenos de estos ángulos y la magnitud, o los senos de esos ángulos y la magnitud. Entonces, desarrollándolo así, el campo total sería la componente X por el coseno del ángulo más la componente X de la segunda carga por el coseno del ángulo más la magnitud del campo de la tercera carga por el coseno del ángulo más el campo de la cuarta por el coseno del ángulo. Estos sumados nos da la componente Y. De igual manera nos lo va a dar para la componente J. Multiplicamos nada más por los senos. Entonces, realizando la operación, nos da un total de 23.313.28 en la componente I y 10.596.94 en la componente J. Expresados en forma polar, pues 25.608.67 la magnitud y un ángulo de menos 24.44. Este sería el campo total en el centro del cuadrado para esta tipificación de cargas y este cuadrado con separación de 1 milímetro. Espero que haya sido comprendido los ejercicios, repásenlos y cualquier consulta ahí está en la caja de comentarios. Nos veremos hasta la próxima y cuídense mucho.